Hola, muy buena invitación a participar en este evento. Yo les hablaré hoy acerca del uso de la bioimpedancia en el diagnóstico de la enfermedad crónica basada en adiposidad, porque es importante estudiarlo y identificarlo, porque la población mexicana está conformada por el 7.7% de la población de 0 a 4 años. En la población de 5 a 9 años tiene 8.8%, y el 18.1% de la población, que son personas de 10 a 19 años, y el grueso de nuestra población se encuentra, el 65.4% de la población se encuentra en personas de 20 años y más. Y esto es muy importante porque en este rubro de la población, que aparte es el más grande, vamos a tener al mayor número de personas con enfermedades crónico-degenerativas y con adiposidad centralizada. Además, debemos considerar que del 2015 al 2045 se duplicará el número de personas mayores en México, que esto es más o menos en 30 años, tiempo que le llevó a Francia aproximadamente 120 años a su población envejecer. Esto aunado al panorama epidemiológico de México, pues incrementará los servicios de salud y las necesidades. El sobrepeso y la obesidad en población de 20 años y más, que como ya vimos es el rubro más importante de la población, bueno, pues nos damos cuenta que para la encuesta nacional de salud del 2012 teníamos que aproximadamente el 73% de las mujeres tenía sobrepeso y obesidad y el 69.4% de los hombres tenía sobrepeso y obesidad. Que para la encuesta nacional de salud del 2018 vemos que tenemos un abrumador aumento al 76.8% en mujeres en sobrepeso y obesidad, y hay un aumento del 73% en hombres. Y se ha reportado que en algunas entidades federativas tenemos ya estados que tienen 80% de sobrepeso y obesidad, que aunado a todos estos factores pandémicos, pues podríamos tener un panorama epidemiológico mucho más impactante. También vemos que dentro de esta población, las personas adultos de mayor de 20 años padecen diabetes mellitus. Pues, según la ENSANUD, el 9.2% de la población en el 2012 tenía solamente diabetes mellitus, y para el 2018 ya tenemos una población del 10.3%. También tenemos en este mismo sector poblacional que la hipertensión arterial en el 2012 estaba en 16.6 y en el 2018 en 18.4%. Entonces vemos cómo van incrementando las enfermedades crónico-degenerativas y muy de la mano van con esta adiposidad centralizada. Y entonces nos damos cuenta que identificar y estudiar a la composición corporal es muy importante porque nos va a permitir la valoración del estado nutricional mucho más cerrada, mucho más cercana, para definir y diferenciar los componentes específicos del organismo. Y va a ser una parte muy esencial y básica en el tratamiento de la obesidad y de algunos otros desórdenes nutricionales. Esta composición corporal la podemos dividir por diferentes compartimentos, pero en general nos vamos a referir al estudio de la variación en la cantidad y distribución de los principales componentes de la masa corporal, y podemos diferenciarlo en masa grasa y masa libre de grasa. Estos factores que nos hacen ir ganando adiposidad, pues puede ser la edad, puede ser el crecimiento, puede ser la maduración sexual, el sexo. Como vimos, las mujeres tenemos mayores condicionamientos, la alimentación, por supuesto, y la actividad física. Y recordemos que cada vez nos movemos menos, y justamente por estas cuestiones de la pandemia, pues cada vez tenemos menos movimiento, más trabajo,
una alimentación más desbalanceada y bueno, eso nos conlleva a tener mayores factores de riesgo. Entonces es muy importante identificar a la obesidad como esta acumulación anormal excesiva de grasa y por supuesto que va a ser perjudicial para la salud y como sabemos va a estar asociada a trastornos metabólicos que van a traer comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como cáncer, como algunos cánceres de colon, ¿no? Y aumentarán, por lo tanto, la tasa de mortalidad. La obesidad, según la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, nos ha propuesto que el término de obesidad se refiera a una enfermedad crónica que va a ser basada en la adiposidad y que se va a ir poco a poco incorporando este impacto en la salud que puede relacionarse con la cantidad y distribución o función en específica del tejido adiposo, considerando las implicaciones clínicas y sociales, ¿no? Y entonces la masa grasa, su estudio va a ser sumamente importante porque sabemos que tiene funciones endocrinas. Esta va a tener una liberación o secreción de numerosos factores con funciones específicas y también sabemos que está relacionado a la inflamación de bajo grado. Entonces, ¿cómo voy a medir yo todo eso con especificidad y calidad? Bueno, pues voy a usar un método que va a permitirme evaluar la composición corporal y va a ser un método doblemente indirecto, como sería la bioimpedancia. La bioimpedancia va a ser un método doblemente indirecto que nos va a permitir evaluar y conocer la composición corporal en entornos clínicos, ¿no? ¿Cuál es la significancia clínica? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y bueno, recordemos que lo que hace este principio es pasar frecuencias y algunas sustancias en el organismo van a tener una, un, una, un impedimento al paso, pero otras me van a permitir completamente el paso. Entonces, a partir de ese paso de frecuencias, yo voy a poder determinar lo que tenga cierta fluidez, entonces voy a detectarlo como un componente. Y lo que tenga esta resistencia al paso, entonces lo voy a detectar como otro componente. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de aparato que esté utilizando. Si es una monofrecuencia, pues solamente voy a tener una corriente que esté pasando. Si tengo dos, pues voy a tener dos frecuencias que estén pasando por mi sistema y entonces la que tenga la grasa, pues va a tener esta resistencia al paso y la que sea un modelo acuoso, entonces no va a tener esta resistencia porque recordemos que va a funcionar como un electrolito que nos va a permitir este paso de la frecuencia, ¿no? Y ahora ya tenemos cada vez aparatos mucho más avanzados que son multifrecuencia, donde voy a tener un paso de diferentes frecuencias, diferentes voltajes, y entonces eso me va a permitir que estas corrientes tengan una identificación por diferencias de densidades que un algoritmo me va a señalar para que yo pueda identificar diferentes componentes mucho más precisos en este estudio, ¿no? Como les señalaba, los dispositivos multifrecuencia nos van a permitir ir más lejos en este análisis de los compartimentos corporales y vamos a tener diferentes frecuencias. Entonces, ¿cuál va a ser mi utilidad clínica? Pues me voy a dar cuenta que voy a poder utilizarlo como un factor predictor de toxicidad, si es que así fuese necesario, o de supervivencia. Yo voy a poder ir monitoreando a mi paciente para ver cuál es su reserva metabólica y a partir de esa reserva metabólica incidir en los diferentes compartimentos. También me va a permitir tener una intervención nutricional porque si yo sé que está depletada su cantidad de masa muscular, bueno, entonces voy a tener que tomar ciertas estrategias nutricionales alimentarias para aumentar este compartimento. También, por ejemplo, si yo identifico en esta bioimpedancia que mi paciente tiene edema, entonces voy a poder utilizar estos datos para disminuir el edema, ya sea desde una postura nutricional o desde una postura farmacológica, y también voy a poder
visualizar qué tipo de ejercicio físico sería recomendable para este paciente en específico. Y entonces, así, poder utilizar la gama de alimentos que tiene México e implementarlos en la alimentación de mi paciente, ¿no? De forma eficiente y pues quitando los alimentos o haciendo una restricción de los alimentos que no sean saludables, ¿no? Y entonces recordemos también que me va a permitir, como ya habíamos mencionado en el principio, mejorar el estado nutricional y el estado de hidratación del paciente en específico. Me va a permitir prevenir enfermedades porque, como bien sé, tenemos un panorama epidemiológico en el cual se va a estar moviendo el paciente. Entonces, a partir de ahí yo tengo una línea base y entonces puedo situar a mi paciente en esta línea base y por lo tanto hacer prevención. Puedo usarlo también en el diagnóstico precoz de enfermedades porque debido a los datos que nos da este tipo de aparatos, entonces yo puedo saber, por ejemplo, si hay una depresión ligera en la masa muscular, entonces yo podría, junto con algunas otras estrategias como fuera el dinamómetro, verificar si hay sarcopenia y entonces a la par hacer algún otro tipo de estudios o utilizar el componente de masa mineral ósea, que ya me refiere este tipo de aparatos, y entonces verificar cómo está mi masa ósea, porque recordemos que hay una corresponsabilidad o una correlación directa entre la masa ósea y la masa muscular, ¿no? Entonces yo podría fortalecer ambos compartimentos. También me va a permitir evaluar tratamientos, ya sean nutricionales o farmacológicos, porque yo, por ejemplo, evalúo a mi paciente, hago todo el screening y entonces doy un tratamiento y a partir de ese tratamiento, pues voy a ver cómo funcionó lo que yo estoy recomendando. ¿Está bien? ¿Está mejorando? ¿No está mejorando? ¿El paciente está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Tenemos que generar otro tipo de estrategias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, como les decía, puede ser que algún paciente yo lo vea y puede ser que esté teniendo una retención de líquidos, ¿no? Pero pues por supuesto que no puedo, acuérdense, lo que se ve lo tengo que medir, entonces este aparato me va a ayudar a hacer la medición, ¿no? Entonces estoy teniendo agua en el área extracelular, entonces eso, acuérdense, como tengo un mayor volumen, eso hace que mi corazón pues tenga que bombear más y por lo tanto trabajar más y eso a la larga me podría generar alguna alteración cardíaca como una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en el área nutricional? Tengo que trabajar para disminuir ese edema, pero también tengo que referirlo al área médica para que el médico tome alguna decisión farmacológica, ya sea darle algún diurético en específico, y a partir de las estrategias nutricionales y médicas, entonces para la próxima evaluación veremos los cambios en específico, ¿no? También podemos darle seguimiento porque a veces cuando nosotros mandamos a un paciente a la pérdida de peso, puede ser que se emocione demasiado y entonces haga restricción y diga, sí, esta vez me quiero poner las pilas y hacer cambios, y entonces disminuya un poco más la ingesta calórica de lo que hemos recomendado. Eso puede hacer que haya una pérdida de peso un poco más rápida de lo que estamos esperando y entonces condicionarnos metabólicamente al paciente. Entonces tenemos que saber que ese paciente no ha perdido masa muscular dentro de este proceso y explicarles todas las vertientes de tratamiento que debemos seguir para su control y para su aseguramiento de la salud, ¿no? Y también nos va a permitir discernir entre el tipo de alimentos que tenemos que consumir, en qué momento, cuándo, y recordando que esta adiposidad centralizada se va a correlacionar con alteraciones en la resistencia a la insulina, pero también se va a correlacionar con hiperinsulinemias. Y ahora nos hemos dado cuenta a partir de los estudios de referencia y donde nos dicen que han pasado a veces 22 años desde que empezó una alteración de la hiperinsulinemia a que yo empiece a tener problemas metabólicos como tal.
Entonces, si nosotros ya sabemos esas cuestiones básicas teóricas, entonces podemos incidir de mejor manera para evitar que vaya como poco a poco generando estos factores de riesgo y por lo tanto ayudar al panorama epidemiológico que viene a continuación, ¿no? Y entonces, pues justamente lo que tenemos que hacer es, si ya tenemos esta composición corporal, pues cuidar a como dé lugar esa masa muscular y evitar que haya pérdida de peso, pero porque está perdiendo músculo y la grasa quede situada en el mismo lugar, ¿no? Porque recordemos pues que tiene estas actividades endocrinas que me puede condicionar a las enfermedades básicas, pero también a enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que tomar? Este aparato, esta bioimpedancia, ya me permite hacer la separación de qué componentes está impactando mi tratamiento en específico y entonces ser mucho más eficiente. Pero también debemos recordar que esta bioimpedancia, a pesar de que es muy buena y es muy eficiente, tiene algunas condicionantes en específico. Y tengo que recordar que debo tener precauciones al utilizar estos métodos, como cuáles. No, de preferencia, no permitir que el paciente haya desayunado, comido o cenado antes de mi valoración, ¿no? Que no tome café, porque recordemos que el café va a ser un estresor del sistema nervioso central, puede hacer que esté orinando y entonces, ¿no? Puede también desestabilizar al paciente. La temperatura también va a incidir sobre las mediciones, entonces tratemos de hacerla siempre a la misma hora, bueno, como ya veremos. El alcohol recuerden que de primera instancia deshidrata, entonces también tengo que tener cuidado para que mi paciente no haya ingerido alcohol. Y los corticosteroides también tienen efectos sobre las mediciones. Y para asegurar una buena medición se aconseja tomar algunas precauciones específicas, como siempre pesar al paciente a la misma hora, evitar el metal, porque recordemos que el metal pues va a ser un conductor y entonces eso puede hacer que conduzca la electricidad y me dé una mayor valor para la masa muscular. También procurar que el paciente haya tenido un vaciado gástrico eficiente, ¿no? Que no haya hecho actividad física porque también puede incidir. Y recordemos también que el ciclo menstrual puede tener o puede generarnos algunos cambios en las mediciones, ¿no? Porque recordemos que antes del ciclo tenemos una relación de las hormonas que hacen que haya retención de líquidos y entonces podemos tener variaciones, ¿de acuerdo? Entonces considerarlo porque a veces pudiera ser mucha la diferencia. Entonces siempre hacer la anotación en qué momento del ciclo hemos pesado a la paciente para que entonces nosotros correlacionemos. Y algo maravilloso de este tipo de aparatos es que cada vez con esta oferta que se está generando, los diseñadores están buscando de qué otras formas pudieran ayudarnos y ahora tenemos el ángulo de fase donde vamos a ver la correlación de la reactancia con la resistencia, donde la reactancia nos va a indicar la calidad de las membranas celulares y eso a nivel de nutrición es muy importante porque yo puedo saber si hay lipoperoxidación lipídica y entonces dar sustratos de mucho mayor eficiencia nutricional para que las membranas sean más fluidas y con esos dobles enlaces yo pueda eh, evitar que se rompan estos ácidos grasos y entonces generar la lipoperoxidación de mayor facilidad, ¿no? Además, también me va a permitir saber cómo está la hidratación de mi paciente y cada vez hay más estudios donde nos relacionan los ángulos de fase con las alteraciones nutricionales y seguimientos de enfermedades, por ejemplo, como problemas hepáticos, problemas renales, problemas de corazón. Entonces, cada vez nos va dando un panorama mucho más amplio del paciente y que correlacionado con las pruebas clínicas y con las pruebas de bioimpedancia, de composición corporal, más una buena historia clínica, podremos ser mucho más eficientes al tener más datos para poder tratar al paciente. También en este tipo de aparatos ahora está saliendo
una nueva aplicación que se llama IR, que lo que hace es darnos una correlación de cómo está el grado de inflamación del individuo y entonces nos permite también saber hacia dónde y qué panoramas y qué tipo de alimentos podría recomendar, ¿no? Porque recordemos que todo esto tiene implicación también sobre los ROS o los radicales libres de oxígeno y entonces a partir de las cuestiones nutricionales yo podría dar alimentos con ciertas sustancias químicas para que entonces favorezca esta neutralización de los radicales, ¿no? Y así bajar la inflamación. Y por último, les agradezco la invitación, quedo al pendiente de sus preguntas y los invito a que sigan participando y sigan aprendiendo con nosotros a lo largo del Congreso. Muchísimas gracias.